Estados Unidos advierte a sus ciudadanos que reconsideren viajar a China. Hoy vemos cuáles son los últimos riesgos de hacerlo. Una reunión virtual entre Putin y Xi Jinping es la primera aparición en la escena mundial del líder ruso tras el golpe de Estado en su país. China ofrece más de $120.000 de recompensa por 8 activistas de Hong Kong en el extranjero, el cierre de una emisora de radio prodemocrática y mucho más. Así celebra el PSC el 26º aniversario del traspaso de la soberanía de la ciudad a China. Además, vemos vertido de aguas nucleares chinas en el océano. Informes dicen que están 6,5 veces más contaminadas que las aguas tratadas en la central nuclear de Fukushima. ¿Y cómo afecta esto a la última disputa entre Tokio y Beijing? Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una advertencia a todos los ciudadanos. Miremos de qué se trata. Si están pensando en viajar a China, Hong Kong o Macao, quizás deban reconsiderarlo. El Departamento de Estado actualizó esta advertencia de viaje el sábado, el mismo día en que entró en vigor una nueva ley en China. Dicha regulación está inquietando a muchos occidentales que viven en el país, desde empresarios a periodistas y académicos. Y esta es la razón. La nueva ley china amplía la definición de espionaje, pero los términos son muy amplios. Según la nueva ley, si una persona transfiere documentos, datos o materiales relacionados con la seguridad nacional de China, la acción podría considerarse espionaje. En cuanto a aquellos que sean considerados sospechosos de espiar, las autoridades chinas pueden prohibirles salir del país. También pueden registrar sus bolsos, dispositivos electrónicos y pertenencias. Debido a la imprecisión de la norma, está aumentando la preocupación por la posibilidad de que actividades empresariales normales se conviertan en actos delictivos, como la recopilación de datos de mercado por parte de propietarios de empresas o la información periodística. Estados Unidos está advirtiendo que en virtud de la nueva ley, las actividades empresariales normales, como la recopilación de información sobre el mercado y los competidores, podrían enfrentarse a sanciones. La nueva ley llega tras una serie de medidas represivas del Partido Comunista Chino. El régimen allanó recientemente las oficinas en China de 2 empresas estadounidenses, Capvision y Mintz. Otro gigante de la consultoría estadounidense, Bain & Company, declaró que la policía china interrogó a empleados de su oficina en Shanghái. Beijing también detuvo a decenas de extranjeros acusados de espionaje. Algunos ejemplos son Michael Spavor, consultor canadiense, Michael Kovrig, ex diplomático canadiense, y la presentadora australiana de noticias de televisión Cheng Lei. Este mismo mes de mayo, China condenó a cadena perpetua a un ciudadano estadounidense de 78 años. La acusación está relacionada con el espionaje, pero las autoridades chinas no dieron detalles. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Biden quiere que las empresas estadounidenses regresen a su país. En declaraciones a Fox News, el senador Markwayne Mullin describió la situación como una oportunidad para la Casa Blanca, para simplificar los permisos y facilitar el regreso de las grandes empresas estadounidenses. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, tiene previsto viajar a Beijing el jueves. Es el segundo viaje de una alta funcionaria estadounidense en las últimas semanas. Esto es lo que sabemos sobre su agenda. Un alto funcionario del Tesoro dijo el domingo que Yellen se reunirá con altos funcionarios chinos para tratar una amplia variedad de asuntos, entre ellos la preocupación de Estados Unidos por el impacto de la nueva ley china contra el espionaje en las empresas extranjeras que operan allí. También dicen que la visita de Yellen forma parte de un impulso del presidente Joe Biden para estabilizar la relación entre las 2 mayores economías del mundo y minimizar los riesgos de errores cuando surjan desacuerdos. El Ministerio de Finanzas chino confirmó el lunes la visita de Yellen del 6 al 9 de julio. Esto ocurre pocas semanas después de que el secretario de Estado Antony Blinken visitara Beijing y acordara con el líder chino Xi Jinping garantizar que la rivalidad entre ambos países no provoque un conflicto. Posteriormente, Biden se refirió a Xi llamándolo dictador, lo que provocó fuertes protestas por parte de China, pero los analistas afirman que el comentario no dañó los esfuerzos por mejorar los lazos. Como las 2 mayores economías del mundo,
Tenemos la responsabilidad de trabajar juntos en economías globales. Según el funcionario del Tesoro que habló bajo condición de anonimato, Yellen tiene previsto decir a Beijing que Washington seguirá defendiendo los derechos humanos y sus propios intereses de seguridad nacional mediante acciones específicas contra China. Pero quiere trabajar conjuntamente en retos urgentes como el cambio climático y las dificultades de endeudamiento a las que se enfrentan muchos países. El funcionario declinó dar detalles sobre con qué funcionarios chinos se reuniría Yellen. Durante el fin de semana se llevó a cabo una ceremonia de izado de la bandera en Hong Kong. Este año se celebró el 26º aniversario del traspaso del dominio británico de la ciudad a China. Acompañado por representantes y funcionarios militares de Beijing en el escenario, el líder hongkonés John Lee advirtió a los ciudadanos de Hong Kong contra las fuerzas que pretenden atentar contra China, describiendo a algunas de ellas como al acecho en Hong Kong. Debemos estar alerta, salvaguardar espontáneamente la seguridad nacional y aplicar plenamente y con precisión la política de un país, dos sistemas este nuevo año. También prometió seguir integrando a Hong Kong en el desarrollo general de China. Atraeremos activamente a empresas estratégicas y aprovecharemos la ventaja única de Hong Kong de estar respaldados por nuestra madre patria al tiempo que nos conectamos con el mundo. Gran Bretaña devolvió Hong Kong a China el 1 de julio de 1997, pero con una condición: que se cumpliera la fórmula un país, dos sistemas. Esta política supuestamente iba a garantizar una amplia autonomía e independencia judicial que no existe en China continental. Pero los críticos afirman que China rompió esa promesa. La Ley de Seguridad Nacional que China impuso sobre Hong Kong en 2020 castiga actos calificados como subversión con posibles penas de hasta cadena perpetua. Además, a partir de la promulgación de esta ley, Hong Kong detuvo a decenas de defensores de la democracia. En Taiwán, legisladores también celebraron el aniversario, pero denunciaron a China por romper abiertamente el acuerdo con Gran Bretaña y convertir, y cito, a la perla de Oriente en una pesadilla. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Tras el aniversario de la toma de poder en Hong Kong, el Departamento de Policía de la ciudad acusó el lunes a 8 activistas residentes en el extranjero de delitos graves, entre ellos connivencia con otros países e incitación a la secesión. Por si fuera poco, una emisora de radio prodemocrática de casi 20 años en la ciudad cerró ante peligrosas presiones. Entremos en materia. Nathan Lowe es uno de los 8 nuevos activistas acusados en Hong Kong. Por los buscados se ofrecen recompensas de hasta $120,000. Los activistas residen en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Se los acusa en virtud de la nueva Ley de Seguridad Nacional que el régimen comunista chino impuso sobre la ex colonia británica en 2020. En virtud de ella, 260 personas fueron detenidas en Hong Kong, de las cuales 79 fueron condenadas. Al mismo tiempo, la libertad de prensa en la ciudad recibió otro golpe. La emisora Citizens Radio emitió su último programa el viernes. Apretados en un pequeño estudio, los presentadores de la emisora prodemocrática se despidieron de sus seguidores. No tenemos más remedio que suspender la emisión tras el programa de esta noche. El fundador afirma que el cierre se debe a una situación política peligrosa y a la congelación de su cuenta bancaria. La política de Hong Kong se enfrenta a un acantilado. Aunque tengamos invitados en el programa, no pueden hablar libremente, porque la línea roja está en todas partes. Gracias a todos por vuestro apoyo en estos 18 años. Si el destino lo permite, volveremos a vernos.
La Ley de Seguridad Nacional de Beijing ya provocó el cierre de medios de prensa similares en la ciudad, entre ellos el periódico Apple Daily y Stand News. Jimmy Pang, presentador de Citizen Radio, se mostró desafiante en lo que calificó como una noche importante en la historia de la radiodifusión hongkonesa. Apagar el micrófono no significa que ya no podamos hablar. Las autoridades de Hong Kong insisten en que la libertad de prensa se respeta y está consagrada en la legislación de la ciudad. Tengo 67 años, no sé si podré ser testigo. Espero que los jóvenes sigan aferrados a sus ideales, a sus creencias de que habrá un mañana. El ejército de Taiwán comenzó la semana con fuerza. El lunes las tropas realizaron ejercicios con fuego real en la costa sur de la isla. En un simulacro centrado en repeler una invasión extranjera, vehículos camuflados del ejército de Taiwán rugieron alrededor de la zona y se dispararon misiles antitanque de fabricación estadounidense para destruir objetivos estáticos cerca de la costa. El ejército de defensa debe ser similar al combate real, para que nuestro ejército tenga confianza y capacidad para proteger nuestra patria. La ciudad costera de Fangshan, situada en el extremo sur de la isla, es de importancia estratégica. Tiene vistas al estrecho de Taiwán, al mar del sur de China, al Océano Pacífico y al canal de Bashi. Resulta útil para vigilar la actividad militar china, además de ser un posible lugar de desembarco en caso de invasión. El principal oficial militar de Washington habló de disuasión. Señaló el viernes que el líder chino Xi Jinping aún no decidió cuándo invadirá Taiwán. Declaró públicamente que desafió al Ejército Popular de Liberación a desarrollar la capacidad militar para unificar Taiwán con China en 2027, pero dijo, decidí invadir Taiwán. Hablando de lo que llamó una sutil distinción, Milley dijo que aquí es donde entra en juego la disuasión. Uno quiere asegurarse de que cada día el presidente Xi se despierte y diga hoy no es el día y que esa decisión nunca llegue. En cuanto a cómo mantenerlo, cuanto más rápido podamos alcanzar la superioridad militar, creo que la teoría del caso es que tenemos más probabilidades de evitar que se produzca una guerra. Y si la guerra llega a producirse, prevaleceremos sobre cualquier oponente. El Partido Comunista Chino reclama a Taiwán como territorio propio, aunque nunca gobernó la isla. Taiwán rechaza categóricamente esa afirmación, citando en su lugar a sus líderes elegidos democráticamente y su constitución, y promete defender su libertad y su democracia. Para reafirmar su postura, Beijing viene enviando aviones militares chinos a patrullar cerca de la isla casi a diario en los últimos años. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó el jueves 2 nuevos acuerdos de suministro de armas a Taiwán, por un total de $440 millones. A lo largo de la historia, las personas de fe han sido puestas a prueba para defender sus creencias, y el siglo XXI no es la excepción. Pero en un mundo modernizado hay una batalla que no solo busca destruir a los creyentes, sino a cada persona. Porque hay mensajes que dan un gran lugar a confusión y que terminan siendo un diálogo con el mal. What we are called upon is to tell the truth, to stand for the truth, no matter what. Otherwise, we're going to see a period of darkness like we have never seen before. Tokio y Beijing se encuentran en medio de una gran disputa sobre el vertido previsto de aguas tratadas de la central nuclear japonesa de Fukushima. Pero un nuevo informe dice que China estuvo vertiendo sus propias aguas residuales nucleares en el océano y fueron 6,5 veces más contaminantes que las de Fukushima. Además, un reciente escándalo en la ciudad china de Shanghái hace que sus habitantes se pregunten si el agua del grifo es realmente potable. Veámoslo.
Tokyo Electric Power Company, o TPCO, planea verter al mar más de 1 millón de toneladas de aguas residuales tratadas a partir de este verano. El vertido pretende ser una solución a la catástrofe nuclear de hace 12 años en la central de Fukushima Daiichi, provocada por un gran terremoto y un tsunami. En aquel momento el agua que se utilizaba para refrigerar el reactor dañado empezó a acumularse en grandes cantidades. El plan de Tokio de liberar el agua ahora tratada ha sido criticado por Beijing, alegando que podría dañar el medio ambiente marino mundial y la salud pública. Pero TEPCO afirmó que el agua solo contiene niveles diluidos de tritio, una sustancia nuclear radioactiva de bajo riesgo. Su concentración alcanza ahora 1/40 parte del nivel permitido para el agua potable de Japón. Más allá de eso, un nuevo documento del gobierno muestra que las emisiones de tritio de China fueron mucho mayores. De las 4 centrales nucleares de la costa oriental china, 3 emitieron más de 4 veces más tritio que Fukushima en 2020, mientras que la central con las emisiones más elevadas fue 6,5 veces superior. No solo las aguas residuales industriales son problemáticas en China. La semana pasada, algunos residentes de Shanghái vieron salir agua turbia y de color marrón rojizo de los grifos de sus casas. En algunos suelos incluso quedaron manchas de óxido después de purgar las tuberías. Según una inspección de una empresa de aguas, el agua doméstica de esa zona residencial se suministraba a través de tuberías contra incendios. Eso significa que los más de 130 hogares de la zona pueden haber estado bebiendo esa agua durante 8 años. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las ciudades estadounidenses, en China las tuberías contra incendios están separadas de las que abastecen a los hogares, y el agua que circula por ellas no cumple las normas para uso doméstico. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para recibir más actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos mañana.